Bueno. ¿Habéis comido bien? Soy consciente que dar una charla a las 4:30, un poco más tarde, siempre tiene sus riesgos, pues la digestión está en plena efervescencia, pero yo creo que el tema este va a poner un poco la energía a alto nivel. Bueno, ante todo, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Raúl, por invitarme un año más a este fabuloso congreso y a este lugar tan importante. Ya sabéis que tan importante es el continente como el contenido, y el Ateneo hace que todo adquiera otra dimensión, ¿no? Se potencia muchísimo más cualquier cosa que se diga aquí. Y más hablando de un tema de estos, donde la búsqueda de la inmortalidad es un viejo anhelo que ha tenido el ser humano desde siempre. ¿Pero por qué desde siempre? Porque el ser humano siempre ha intentado emular a los dioses. Y los dioses suelen ser inmortales. Pero, sin embargo, los dioses nos envidian a nosotros, porque somos mortales. Al parecer, los dioses les debe parecer un poco aburrida la vida. Luego ya José Luis Cordero nos contará si será aburrido o no aburrido vivir eternamente. Pero los dioses parece que nos envidian en ese sentido, de que al ser mortales vivimos todo con más intensidad, porque sabemos que tenemos un periodo determinado de longevidad. Es decir, estamos aquí de paso, llega un momento en que morimos. Otra cosa es si hay una muerte total, solo es una muerte física. Eso es otro tipo de debate que en otros aforos se comentará. Pero lo importante es que el ser humano, es verdad que desde siempre ha intentado buscar algo, no tanto para mejor convertirse en inmortal, que también, sino para alargar su vida. Y ahí es donde ha habido todo tipo de elementos, de sustancias, de elixires y de panaceas. Entonces, claro, cuando hablamos de la búsqueda de la eterna juventud o la búsqueda de la inmortalidad, o sencillamente del elixir que nos permita vivir muchísimo más que la biología nos permite, pues ahí hay que hablar de esa panacea, la búsqueda de la panacea. Y se ha intentado desde todos los ángulos, desde todas las épocas, desde todas las vertientes posibles. De hecho, Panacea es la hija, dentro de la mitología griega, la hija de Esculapio y de Asclepio. Asclepio dentro de Esculapio dentro del mundo romano, Asclepio en el mundo griego, que es el dios de la medicina. Entonces, en todos los templos dedicados a Asclepio había también un altar dedicado a Panacea. ¿Por qué? Porque Panacea y todas sus hermanas tenían que ver con asuntos médicos. De hecho, Higiene viene de una de sus hermanas, la hermana menor, que era Higia, y de ahí viene la palabra higiene. O sea, que para que os hagáis una idea de que esta inmortalidad, o por lo menos esta prolongación de la vida, es algo que ya los mitos griegos lo comentan. Y siempre había un pequeño altar dedicado a Panacea, porque Panacea, como la hermana un poco más lista de todas sus hermanas sanadoras, había encontrado ese elixir que te permitía vivir mucho más que los demás. Pero claro, eso queda dentro de los mitos griegos. Lo que busca el ser humano es: ¿esa panacea es real? ¿Podemos encontrar una sustancia, un elixir, un agua, cualquier elemento que me permita vivir mucho más? Y de ahí que se hayan hecho intentos a lo largo de la historia buscando esa panacea. Entonces, claro, dentro de esos intentos los hay desde los más grotescos, de los más variopintos, en los más extravagantes, pero también de los más científicos. Entonces, claro, dentro de, si hiciéramos una especie de cronología, que no lo vamos a hacer porque duraría muchísimo, pero solo estoy haciendo un pequeño prólogo y luego, si queréis, entramos en muchos detalles que para mí son muy llamativos. Pero si hiciéramos una especie de prólogo cronológico de la búsqueda de la inmortalidad por parte del ser humano, primero están los mitos, y claro, el ser humano conoce esos mitos que primero se transmitían de forma oral y luego se pusieron por escrito. Y en el Olimpo griego se habla de que los dioses comían la ambrosía, que les daba precisamente esa inmortalidad, y bebían el néctar. Pero es que si nos vamos a los mitos védicos, por ejemplo, de la India, ahí se habla del néctar también. Es decir, que siempre los dioses tienen algún tipo de alimento, de sustancia que les permite regenerarse, vamos a llamarlo celularmente, ¿no? Pensando que los dioses puedan tener células y órganos. Luego, el ser humano quiere hacer eso y lo busca. Entonces tenemos la parte mitológica, tenemos la parte legendaria, es decir, la cantidad de leyendas de lugares físicos en este planeta llamado Tierra, donde dice que puedes encontrar esa fuente de la eterna juventud. Se hablaba en la Edad Media del Preste Juan, que tenía también una especie de reino donde el que iba allí era como el Shangri-La, podía tener una larga vida y además próspera vida. Y también se habla de la fuente de la eterna juventud, algo que buscó Juan Ponce de León. Entonces aquí entramos, por ejemplo, dentro de la historia, pero también dentro de la leyenda. Juan Ponce de León, el que descubre Florida en 1513, él, además fue gobernador de Puerto Rico, él le habían contado, los indios boriquén, que había
allende de los mares, una isla donde había eso, una fuente de la eterna juventud, donde si tú bebías de ese agua, pues las canas se volvían negras y tus órganos y tu fortaleza física y sexual se regeneraba. Así que Ponce de León dijo, esta es la mía. Y yo creo que a medida que fue paseando por un sitio y por otro, luego si queréis ponemos algún tipo de imagen, bueno, no sé si tengo ahí para pasar, porque creo que podéis ver la imagen de Juan Ponce de León. Ahí tenéis a Panacea, lo que os comentaba, dentro de esa especie de recorrido rápido. La antigüedad, lo que os comentaba, la ambrosía, el néctar, el soma, en fin, multitud de elementos que se utilizan a los dioses. Luego los chinos, si queréis comentamos, dentro de esas leyendas, evidentemente Qin Shi Huang, el famoso emperador amarillo, el que empezó a construir la famosa muralla china, él buscaba también la inmortalidad, porque, a ver, lo peor que le puede pasar a un emperador, imaginaros, alguien que tiene el poder omnímodo, es decir, alguien que tiene el poder sobre la vida y la muerte, que era un emperador chino o como podía ser un faraón egipcio o un rey medieval. ¿Qué es lo peor que le puede pasar cuando él tiene todo el poder, cuando él puede decidir qué hacer con la vida de sus súbditos? Lo peor que le puede pasar es morirse. Eso le fastidia, porque eso le iguala al campesino, le iguala al labrador. Entonces busca cualquier elemento que le impida morir, porque, hombre, ya que lo tienes todo, mira que morir es una faena. Sin embargo, él sabía que iba a morir y él manda a sus sabios en busca de ese elixir de la eterna juventud. Él bebe todo tipo de pócimas. Una de las pócimas que él bebe es mercurio diluido y efectivamente el mercurio es el que le lleva a la muerte antes de tiempo. Pero como él, tantos y tantos, incluso con el mito de los 8 inmortales, que también son como talismanes para ello, porque los 8 inmortales son seres, evidentemente, que han conseguido la inmortalidad, seres humanos en su día, luego consiguieron la inmortalidad, y son los que tú invocas en función de la penuria que tengas, invocas a unos o a otros, porque están representadas todas las clases sociales en esos 8 inmortales. Pero fijaros qué curioso y cómo los chinos se creían realmente que ese elixir de la eterna juventud existía, que en una tumba de hace 2000 años, de la dinastía Han, se encontró la sustancia donde ponía en chino elixir de la eterna juventud. Dijeron, ya está, ya hemos encontrado la prueba de las pruebas, ya no hace falta buscar más. Y analizaron la composición líquida que todavía quedaba, porque, en fin, gracias a la tumba se preservó, ¿no?, como si fuera una cápsula del tiempo, y encontraron que tenía nitrato de potasio y alunita como sustancias prioritarias, a pesar de que también se utilizaban el arsénico, como no, pensando que alargaba la vida, y, por supuesto, el mercurio. Bueno, ahí está, es uno de los remedios, y así apareció en una noticia de unos pocos años, diciendo que los chinos parece que algunos habían encontrado ese elixir, pero, evidentemente, no tenemos las pruebas de que prolongara mucho más la vida. Y, evidentemente, hay que hablar también de la alquimia. Daría para largo y tendido comentaros los experimentos que se hacían en la alquimia. Pero tener en cuenta que en la alquimia lo que se buscaban eran 3 cosas en concreto. La mayoría de la gente se queda solo con la primera cosa, que es la transformación material, la transformación de materiales innobles como el plomo, transformarlo en oro o en plata, lo cual le vería muy bien a Rodolfo II de Praga o a Felipe II. Pero lo que se buscaba también era el elixir de la larga vida, es decir, la piedra filosofal, aquello que tú lo diluías en un determinado líquido a través de un proceso muy laborioso, muy largo, y eso te permitía tener una fecha de nacimiento, pero no una fecha de defunción. Hay alquimistas como Nicolás Flamel, donde cuando abrieron su tumba encontraron que estaba vacía. Es decir, parece que Nicolás Flamel y algunos otros alquimistas dicen que llegó a encontrar esa receta y que luego hizo una muerte aparente, en la tumba no hay nadie, y a saber con qué otras personalidades siguió viviendo, tanto él como Perenel, que era su esposa. Y tuvo, además, un proceso bastante laborioso a la hora de descifrar uno de los manuscritos que te revelaba ese tipo de secretos. Ahí tenéis la piedra filosofal en los alquimistas y cómo lo buscaban. La tercera finalidad de un alquimista era su transformación interior. Es decir, no solo es buscar esa sustancia que convierta un metal innoble en oro, no solo consiste en conseguir ese elixir que te prolongue la vida, sino también una transformación interior de depuración, es decir, que en el fondo es morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo gracias a todo un proceso iniciático, alquímico y, cómo no, también químico, porque la alquimia precisamente es el antecedente de la química. Aquí tenéis a Ponce de León, a este vallisoletano que estuvo buscando sitios a la hora de encontrar esta fuente de la eterna juventud. Le mandaron para las Bahamas, estuvo buscando de isla en isla, bebiendo de pozo en pozo, bebiendo de charco en charco, pero el pelo blanco seguía siendo blanco y cuando volvió otra vez a su tierra parece que su mujer tampoco notó ningún tipo de vigor sexual. Pero bueno, es lo que suele tener cuando vas buscando quimeras de este tipo.
Lo curioso, y esto es solo para los que os gusta la intrahistoria, él encuentra oficialmente la península de Florida en 1513. Pero, sin embargo, aquí tenéis un mapa muy anterior, que es el mapa de Cantino, donde ya aparece registrada la península de Florida. Es decir, que antes de que llegara Ponce de León, hubo alguien que estuvo allí y lo registró en una cartografía. Lo que pasa es que son cartografías imposibles, son OPAR, porque este tipo de materia estaba reservada solo para en fin, el Estado o los nobles, porque conocer rutas marítimas que te permitían reconocer territorios donde había oro, plata, especias y esclavos, eso solo era materia reservada y estaba penado con la pena de muerte. Pero bueno, curioso que este mapa de Cantino, incluso el de Wassermüller de 1507, también aparece la península de Florida. Es decir, que Ponce de León, buscando la fuente de la Terra Juventud, mira tú por dónde, encontró Florida y, por cierto, lo bautizó y lo nombró Florida porque lo encontró en una fecha que era el de la Pascua Florida. El vaso de Becerra-Bras, evidentemente, tiene mucho que ver, ya sabéis, con el Quijote y lo que te cura todo tipo de remedios, pero siempre basado en la tradición popular. Y luego, por terminar un poco este pequeño resumen, porque sería largo y tendido, y luego si queréis nos extendemos en algún dato más, dentro os decía que había como tres fases. La fase mitológica, de la que hemos hablado muy someramente, la parte legendaria, en la que se buscaba todo tipo de sustancias, incluso nauseabundas, para prolongar la vida, por ejemplo, el polvo de momia, pobres momias egipcias. Se empezó a traficar, vinieron muchísimas a Europa y la tendencia era machacarlas, convertirlas en polvo. Claro, se pensaba, dice, si una momia egipcia tiene ese procedimiento para conservarle a lo largo del tiempo, seguro que tiene la quinta esencia para que yo pueda también prolongar mi vida. Entonces siempre había algún médico chapucero que decía, no te preocupes, tú pulverizamos una momia, ojo, no tenía por qué ser de un faraón o de una sacerdotisa, sino que valía también de un gato o de un ibis, estaba igual, mientras estuviera modificado, se pulverizaba, se echaba luego en vino, en agua, se bebía, luego posiblemente le entrara una diarrea de mucho cuidado, pero se pensaba que el polvo de momia servía precisamente para alargar la vida. Lo mismo pasaba con el bezoar, que son concreciones líticas de algunos rumiantes, que se pensaba que también estaba la esencia vital de ese animal y, por lo tanto, cualquier sustancia que estuviera en contacto con este bezoar también te prolongaba la vida y estuvo en vigor en las farmacopeas hasta el siglo XIX en toda Europa y además carísimo. Por supuesto, la triaca, que en el fondo era un polifármaco de 60 o 72 ingredientes incluso, de distintas plantas, de distintas sustancias, por eso mismo, porque todas tenían un componente activo para alargar la vida, y ya no digo el famoso cuerno del unicornio, que todavía lo están buscando algunos, hasta que ya se demostró que unicornios no había, pero sí había rinocerontes y sí había dientes de narval, con lo cual, pobrecillos los rinocerontes y los dientes de narval, porque casi los extinguen, pero siempre pensando que tenía propiedades afrodisíacas y que también servía para alargar la vida. Los pícaros, la verdad, que hicieron bastante negocio aprovechándose de este tipo de leyendas, de este tipo de creencias. Y la tercera parte, dentro de esta, en fin, de esta sinopsis rápida, serían los métodos científicos que se han intentado utilizar precisamente para eso, para, de una manera un poco más racional, conocer nuestro organismo, saber cómo funciona, cómo van muriendo las células, cómo los órganos se pueden o no se pueden regenerar, y entonces es cuando aparecen distintas terapias ya muy relacionadas supuestamente con eso que llamamos paraciencia, pero con gente que en principio estaba aplicando el método científico para alargar la vida, como es el caso de Voronov, un ruso que estuvo durante bastante tiempo en el harén del jedive de Egipto. ¿Y qué es lo que encontró en el harén del jedive de Egipto? Lo que encontró es que había eunucos. Los eunucos son los que protegían, en fin, al harén, ¿no?, a estas mujeres de que no entrara nadie que no fuera el sultán o sus allegados. Y se dio cuenta que los eunucos, precisamente por extirparle, en fin, sus glándulas sexuales, pues era gente que estaba muy decaída, muy triste, tendencia a la depresión. Y él se dio cuenta que a lo mejor en los testículos es donde estaba la clave. Dice, ya está, y si trasplanto un testículo de mono a un ser humano, ¿qué pasará? Pues lo hizo. En fin, no voy a entrar en detalles. Hubo hasta un premio Nobel de literatura, que lo hizo un premio Nobel francés, que era Anatole France, que él decía que estaba alicaído, que, en fin, que su mujer ya no estaba muy satisfecha con él. Se hizo un trasplante de testículos y vivió hasta los 85 años. Ahí lo dejo. Y este es el antes y el después de la implantación de estas gónadas sexuales de cinocéfalos. Antes o después, ¿notáis diferencia? No hay que ir a... Claro, si vais al menudeo, si vais a pillar, pero, en fin, parece que la longevidad o la juventud dejaba un poco que desear.
O el caso de Meniskov, con esto termino porque ahora entramos ahí un poco en la parte que yo sé que estáis deseando escuchar, que es todo lo que tiene que ver un poco con estas pruebas científicas que están haciendo actualmente. Pero es que Meniskov, que era también un médico ucraniano que se nacionalizó estadounidense, además premio Nobel de Medicina en 1908, él decía que todo estaba en el colon. Es decir, que el problema son las toxinas que vamos acumulando en el colon y que, por lo tanto, pues, había un tipo de sustancia que era muy buena, según él, y lo probó en distintos pacientes, y era, sobre todo, comer mucho e introducir también, por enemas, yogures, leche agria, porque había visto que los campesinos búlgaros que tomaban mucho yogur pues eran mucho más longevos. Él pensaba que estaba ahí la clave, ¿no? En desintoxicar el colon y, a partir de ahí, pues, vivir mucho más. De hecho, Mae West, por ejemplo, la famosa actriz estadounidense, fue una de las que utilizó este método de Meniskov. Y bueno, pues parece que para algunos dice que le resultó bastante, ¿no? Bastante eficaz. No entró ahí en ese tipo de cosas. Y bueno, me quedo aquí porque veis, aquí ya entraría un poco el método, los métodos de ahora, ¿no? Que también me interesa muchísimo, porque me interesa tanto la parte tradicional, la parte legendaria, porque evidentemente tenemos que saber de dónde venimos para saber los distintos experimentos, búsquedas, sustancias que se han incorporado dentro de nuestra farmacopea precisamente para lo mismo, para esa misma obsesión que tiene el ser humano, que es no morir o prolongar su vida, y no solo prolongar su vida, sino prolongarla en las mejores condiciones posibles. Condiciones físicas, condiciones mentales, condiciones sentimentales, de todo tipo, ¿no? Para que podamos vivir muchos más años y de la mejor manera posible. Pero claro, ahora sabemos mucho más de medicina, tenemos muchísimos conocimientos en genética y hay muchos sistemas que se están utilizando y muchas teorías que se están exponiendo. El transhumanismo es una de ellas, la criogenización del método Alcor sería otra, que luego nos comentará José Luis, el estropianismo también, es decir, hay muchas teorías, algunas solo desde el punto de vista teórico, pero otras basadas en la parte práctica, es decir, en los experimentos, en algo que se está comprobando actualmente, porque sabemos cómo funciona nuestro organismo, sabemos cada cuánto tiempo mueren las células, sabemos lo que es la senescencia celular, es decir, aquellas células que durante un tiempo dejan de reproducirse y, por lo tanto, pueden producir un daño en el organismo. Sabemos perfectamente cómo funcionan los radicales libres, sabemos cuáles son los antioxidantes, que serían un poco los bomberos para apagar esos fuegos, que son los radicales libres. Sabemos muchísimas cosas. Cuanto más información tenemos, es verdad que es más fácil atacar este tipo de enfermedades. Y a partir de ahí es cuando entra ya la técnica, la tecnología, la ciencia más puntera con la parte humana. Es decir, que en definitiva, todas esas prácticas, experimentos que están a partir de ahora desarrollándose, cuando digo a partir de ahora me refiero ya hace unos cuantos años para acá, son de lo más ilusionantes, de lo más esperanzadoras, porque es utilizar lo mejor de la tecnología para incorporarla al ser humano. Entonces, sabiendo cuáles son las causas de la muerte, sabiendo ya que genéticamente tenemos predisposición a determinadas enfermedades, sabiendo que no todo el mundo, evidentemente, tiene la misma energía o vitalidad, sabiendo todo eso, sí que se puede convertir en una especie de patrón universal para que, aplicando las técnicas del transhumanismo, del estropianismo, de la criogenización y de tantas y tantas cosas, sí existe la posibilidad, no digo yo que nos comportamos en un cíborg, es decir, mitad máquina, mitad hombre, pero por ahí van los tiros. Así que, queridos amigos y compañeros, no me quiero enrollar más porque, como veis, esto daría para una conferencia, pero espero que con esta introducción sí haya servido un poco para darnos cuenta que, en el fondo, lo que estamos buscando ahora, lo que buscaban nuestros abuelos, tatarabuelos, pero que luego, evidentemente, no solo consiste en las circunstancias internas que podemos tener para prolongar nuestra vida, sino que luego hay otro tipo de circunstancias exógenas, externas, como pueden ser terremotos, como pueden ser guerras, como pueden ser riadas, que a veces pues, la vida te la sigan por el lado donde tú no esperabas, no tanto por enfermedades, sino por otro tipo de circunstancias ajenas a nosotros. Pero durante todo ese proceso es verdad que ahora mismo vivimos en un momento esperanzador. De hecho, me atrevo a decir, pero es mi opinión, que estamos viviendo en el mejor momento de la historia de la humanidad. Hay gente que todavía no lo sabe, pero estamos viviendo en el mejor momento de la humanidad. Y dentro de ese mejor momento de la humanidad está la parte sanitaria, está la parte donde podemos prolongar nuestra vida, y no solo en años, sino también en calidad de vida. Y dicho lo cual, José Luis Cordeiro, tienes la palabra. Bueno, Jesús, maravillosa exposición, la verdad es que maravillosa. Creo que Raúl quería comentar una cosita antes. Yo
después de escuchar a Jesús, bajo, me marcho y ya le dejamos aquí, porque yo tenía un guión para hacer una serie de preguntas, Bueno, el guión pues no sirve para nada, ha contestado a muchas de las preguntas que habían aquí, así que, bueno, pues... No, he dejado nada. muchas cosas abiertas, lo que pasa es que tampoco quería quitar demasiado tiempo a... Sí, sí, pero vamos, que es un placer escucharte, ya lo sabes. Nos ha hecho un resumen de lo que es todo el tema de la inmortalidad en diferentes aspectos. Entonces, pues bueno, yo lo único que decirte que, bueno, pues que muchas gracias por estar aquí, por esta exposición y poco más que añadir, porque las preguntas que tenía más o menos en mente pues han sido contestadas y nada más, ¿no? Yo creo que se nos ha quedado un poco en el tintero, y eso sí que es verdad, el tema de las plantas de la inmortalidad. Y hay una en concreto, que es el aloe vera, por ejemplo, que hoy en día seguimos utilizando y que ya los antiguos egipcios la utilizaban. Por ejemplo, que Cleopatra la utilizaba para el rejuvenecimiento de la piel, ¿no? Entonces, sí que es verdad que sí que me gustaría un poco tocar esa tipología de plantas medicinales que hay que nos permiten alargar un poco la vida, ¿no? A ver, cuando se ha buscado precisamente este remedio, este elixir, se ha buscado en los 3 reinos de la naturaleza. Se ha buscado el reino animal, evidentemente, con lo que hemos hablado, con el cuerno de unicornio. Se ha buscado en el reino mineral, porque también se pensaba que ciertas piedras también tienen esa propiedad salutífera, y también, como no, se ha buscado en el mundo vegetal, ¿no? En las plantas. Y ahí es muy interesante porque es donde posiblemente más hincapié se haya hecho en buscar, porque se sabe que las plantas todas tienen alcaloides y que, como decía Paracelso, uno de los que he mencionado antes, en fin, un famoso alquimista, astrólogo, que buscó precisamente esa forma de prolongar su vida, y lo prolongó además creando, dice la leyenda, homúnculos, en fin, una especie de creación de seres orgánicos, pero creados por el ser humano, algo totalmente increíble, mágico, pero que así existen crónicas en la Edad Media. Y luego es ese producto que tú ingieres cuando conoces esa quintesencia de las plantas. Fíjate, incluso ya las propias leyendas hablaban, cuando se habla, por ejemplo, del mundo de las hadas, de que las hadas se alimentan de las plantas, pero no de las flores como tal, sino de la quintesencia. Es un poco como esas flores de Bach, que luego se demostró que tú puedes conseguir precisamente la esencia de una planta, y en esas pequeñas concentraciones está comprimida un poco esa fuente vital que tiene esa planta, ¿no? Que puede ser la amapola, que puede ser una prímula, o que puede ser cualquier rosa dentro de las muchas variedades. Entonces se dieron cuenta de que a través de la planta y de la naturaleza, y lo decía por ejemplo Paracelso, dice, Dios no ha creado una enfermedad sin antes haber creado el remedio en la naturaleza. El problema es que no conocemos todos los árboles, no conocemos todas las plantas y no conocemos todo lo bueno que pueden hacernos estas plantas para curar la salud. Pongo un ejemplo, ¿no? La famosa aspirina que luego comercializó Bayer, eso era algo que ya se sabía que estaba dentro en la corteza del sauce blanco. De hecho, nuestros antepasados, cuando tenían alguna inflamación, algún problema físico, con fiebre, lo que hacían era masticar este tipo de corteza, porque ellos no sabían que estaba ahí el ácido, ¿no? Salicílico, sino que había algo que les curaba, o por lo menos que les aliviaba el dolor. Y luego con el tiempo se demostró que efectivamente en esa corteza había todo un componente farmacológico de primer orden. Y eso es algo que se ha buscado siempre. Y te cuento rápidamente una leyenda, porque fíjate, el poema más antiguo del que tenemos constancia, que es el poema de Gilgamesh, un poema que ya sabéis que está escrito en acadio, pero de hace 2500 años antes de Cristo, y cuenta la historia de Gilgamesh, en fin, un rey de Uruk, mitológico, pero elevado también a la divinidad, que él se encuentra de que hay un personaje que ha conseguido la inmortalidad, que es un Napistín. Después de que ha ocurrido el diluvio, un Napistín, los dioses le han concedido la inmortalidad. Un Napistín es el Noé bíblico, ¿no? Para que os hagáis una idea, pero estamos hablando de las crónicas sumerias. Entonces, lo que hace Gilgamesh es que va a un Napistín y dice, oye, tú has conseguido la inmortalidad, tú tienes unos secretos que no tenemos el resto de los mortales. ¿Por qué no me dices qué puedo hacer para conseguir yo también la inmortalidad? Se lo está diciendo Gilgamesh, que es el rey de Uruk. Y lo que dice, hay una planta, que es la planta de la inmortalidad. Está debajo del mar, en un determinado lugar, que más o menos estaría ubicado en el Golfo Pérsico. Si tú vas allí, la consigues y tú la ingieres, te conseguirás la inmortalidad. Eso le dice una piscina a Gilgamesh. Y Gilgamesh dice, perfecto, la planta de la inmortalidad. Y además me has dicho el sitio exacto. Sé bucear, así que voy a por ella. Tiene unas características esa planta, en fin, le dijo las características físicas que tiene, y efectivamente, según dice la crónica, está la epopeya de Gilgamesh, va allí, bucea, encuentra la planta, la recoge,
la sube a la superficie y dice, ¡ajá! ¡Qué listo soy! Y él, pues mientras se queda allí, pues secando la ropa, en fin, tomando un aperitivo y deja la planta un poco a desmano. De tal manera que pasa por allí una serpiente, ve la planta con un aspecto jugosillo y come la planta. Y desde aquel momento las serpientes mudan la piel y se van regenerando. Dice que es por la ingesta de aquella planta que Gilgamesh no pudo comer. Y desde aquel momento Gilgamesh se dio cuenta que efectivamente la inmortalidad ya no estaba a su alcance, que siempre hay un designio divino para que al final tengamos que morir. Eso dice ese poema. A partir de ahí, fijaros la cantidad de plantas que han sido como candidatas para esta inmortalidad. El aloe vera es una de ellas, evidentemente. El amaranto, por ejemplo, para los antiguos mexicas también se consideraba que era una de estas plantas. En China había varias que tenían estas mismas propiedades. El yokoi reishi, por ejemplo, en Japón siempre se ha considerado también como el hongo de la inmortalidad. Uno de los que más lo consumía era Fernando Sánchez Dragó. Y bueno, murió a una edad longeva y, según él, gracias a este tipo de plantas, a este tipo de sustancias que él consumía. Total, unas 77 pastillas más o menos cada día que tomaba de todo tipo de cosas. Entonces es cierto que las plantas siempre han estado asociadas a algo que te podía permitir alargar la vida. Según la cultura, según la zona geográfica, era una planta o era otra. Por ejemplo, la mandrágora. De la mandrágora también se decía algo parecido, ¿no? Y además se incrementó toda su leyenda de que tenía que nacer con el semen postrero de un ahorcado, etcétera, etcétera. Bueno, todo era para incrementar el valor por parte de los buhoneros, pero siempre ha habido una planta determinada, según qué cultura, al que se le atribuían ese tipo de virtudes salutíferas. Si además de la planta bebías agua milagrosa, acordaros también que muchas de las apariciones marianas están relacionadas con el agua, que te puede curar muchísimas enfermedades. Hablo de Fátima, hablo de Lourdes, hablo de muchísimos lugares de apariciones marianas donde el agua tiene también un componente esencial, en este caso bendecido por una aparición sacra, por una aparición divina, ¿no? En este caso por parte de la Virgen. Es decir, siempre hay una asociación entre la planta, el agua, el producto que tú ingieres con un dios determinado. En el mundo griego, evidentemente, tenían a Asclepio y tenían a Panacea, en el mundo romano tenían a los suyos, y en cualquier mitología, en cualquier panteón, tenemos siempre este tipo de productos que de por sí no harían nada si no conoces el proceso, y el proceso es el que Dios te dicte. Y ese Dios, el que tú tienes en tu panteón, es el que te adquiere o el que te otorga esa inmortalidad siempre, y además aquí entra la parte teológica, siempre y cuando ese ser humano lo merezca. Porque hay veces que tú puedes ingerir esa misma planta, para uno les es beneficiosa y para el otro no. Sencillamente porque uno estaba preparado, es decir, había hecho como esa evolución espiritual e iniciática, y el otro no. El otro sencillamente lo hizo por el hecho de probar y a ver qué ocurría. Es decir, que esa mentalidad siempre ha existido. Por eso siempre al final falla. Por eso al final la gente que absorbe o come este tipo de sustancias no llega a esa inmortalidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor falta lo que es esencial y de lo que vamos a hablar en esta segunda parte. Porque a lo mejor falta la parte tecnológica y no solo la parte espiritual. Al final es un componente de elementos donde, evidentemente, como bien decía Raúl, las plantas, y fíjate, he intentado ser rápido y todo lo que me he enrollado, pero las plantas tienen un elemento esencial hasta el punto de que hay mucha gente, por ejemplo, que bebe, pues yo qué sé, pues determinados licores, como puede ser, pues, no sé, el vermú, y no se dan cuenta que el vermú está hecho precisamente de multitud de plantas que en su momento en los monasterios benedictinos se asociaban a alargarte la vida. Y luego con el tiempo se comercializaron y hay gente que toma un vermú y no se está dando cuenta que en el fondo está tomando un elixir de la eterna juventud. Joder. Depende de la dosis, cuidado. Fantástico, fantástico como siempre, Jesús Callejo. Lo sabéis todos de aquí a tomar unos vermús, ¿eh? Y muy bien, pues la verdad es que me ha encantado, como siempre. Ha sido una maravilla. Fíjate que al principio has colocado una imagen de Kim Si-Huang-di, ¿no? El primer emperador, el de los guerreros de terracota, ¿no? Los guerreros de Xi'an, allí en China. Y tal y como lo contabas, yo recordaba cómo fue el fin de este hombre, que fue persiguiendo precisamente la inmortalidad. Y es que parece ser que Kim Si-Huang-di, mientras se construían sus famosos guerreros de terracota, inició una expedición tratando de localizar un lugar al que llamaban Penglansai, que era el lugar donde se encontraba
el fruto de la eterna juventud, un lugar donde de los árboles, en lugar de frutas, surgían piedras preciosas, donde los boles siempre contenían arroz que, tal y como se acababa, se iba regenerando solo, y en las copas siempre, aunque te las bebieras, aparecía vino y licores dulces, ¿no? El caso es que tratando de encontrar Peng Lantze, acabó falleciendo. Y parece que siempre se repite esa misma historia, que nos quedamos a un paso de encontrar la inmortalidad, ¿no? Eso es lo que nos están contando los mitos. Pero, ¿y si estuviésemos ahora en el punto en que ese paso es prácticamente nada? Y eso es lo que vamos a comentar, lo que nos va a hablar ahora mismo el invitado que nos toca, José Luis Cordeiro, futurista, ingeniero, economista, divulgador, autor de La muerte, una de las personas que más ha acercado todo lo que tiene que ver con la búsqueda del incremento de la vida, de alargar la vida indefinidamente y retrotraer o retardar el envejecimiento. Así que todos los que estéis pensando en esas arruguitas, cuidado porque se pueden marchar antes de lo que pensáis. Así que, ante todos ustedes, José Luis Cordeiro. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por organizar esto. Raúl, de verdad, un evento maravilloso del más alto nivel. Es un placer estar aquí y en la hermosa Valencia. Y en el Ateneo, porque yo también soy ateneísta. Es más, he sido presidente de 2 secciones del Ateneo de Madrid, de la sección iberoamericana y la sección de pensamiento marginal, que es algo así como misterio e historia y futuro. Así que vámonos al futuro. Yo quiero, copiándome de ti ayer, mostrar un clip de 2 minutos de uno de los múltiples programas documentales que he hecho sobre longevidad, y este fue con History Channel y se llama Vida Eterna. Vamos a ver 2 minutos del documental, por favor. La búsqueda del secreto para una vida eterna parece llegar a su fin. Los científicos creen que la tecnología ha llevado a la humanidad a prolongar más y más su existencia biológica. ¿Serán estos avances tecnológicos los que logren burlar a la muerte? Desde tiempos inmemoriales sabemos que el ser humano anhela una inmortalidad. Lo importante no es cuántos años vivimos, sino de qué manera los vivimos. Y aquí va a haber una gran confrontación entre las religiones y con la ciencia, al igual que ya ha ocurrido muchas veces. Pensar la vida como algo inmortal es pensar que de algún modo la vida no acabe. La criónica se dedica a congelar pacientes humanos con el objeto de que en el futuro revivirlos y curarlos de la enfermedad de la que murieron. We hope to wake up in the future. That's one of those unknowns, but we're just have to try. People in cryonics, I think, tend to be kind of hard-headed people. We look at this as a rational bet. Nobody knows for sure what the future will bring, but we think there are great reasons for optimism. You know, if you're frozen, you don't know if you will come back. If you're not frozen, you know you will not come back. La medicina desde hace varias décadas busca prolongar la vida. Eso ya tiene efectos. Con respecto al proyector Avatar 2045, proyecta en un futuro cercano, el 2045, consideramos que en ciencia es muy cercano, poder realizar una descarga de la conciencia en un cuerpo robotizado. Vamos a subir nuestros cerebros a copias de nuestros cuerpos. ¿Será que llegaría algún momento que pediríamos para morir? Es el ciclo de la inmortalidad. Nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Vida Eterna. Estreno, sábado 4 de mayo. Por History. Bueno, esto para ponerlos en contexto, esto fue un documental que hicimos en Latinoamérica, en portugués, brasileño, en español y en inglés para el sector americano. Yo nací en Venezuela. Mis padres son españoles y emigraron cuando España era pobre y dictadura. Mi padre es de ascendencia gallega, asturiana, yo soy Cordeiro, muy gallego, y mi madre es segoviana. Mis padres se conocieron en Madrid y se fueron al país que entonces era el más rico y más democrático de Sudamérica, que era Venezuela, que es la Piccola Venezia.
Y un país sumamente hermoso. Tiene el récord mundial de Miss Universo, 7 Miss Universos, y yo trabajaba con una de ellas que era la alcaldesa de Caracas, Chacao, Irene Sáenz Conde, y en la última elección libre que hubo en Venezuela en 1998, lamentablemente no ganó mi amiga, la Bella, sino que ganó la Bestia. Y por eso 9 millones de venezolanos estamos en el exilio. Yo me considero español, venezolano y americano. Tampoco creo mucho en nacionalidades, pero bueno, yo sí viví 18 años de mi vida en Venezuela, en los años buenos. Les voy a mostrar también otra gran venezolana que estoy muy orgulloso, amigo de la infancia, que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Esta es una foto de hace 10 años, en el último viaje que ella hizo fuera de Venezuela. Estuvimos en Brasil, si pueden ver, esa es la bandera brasileña. Estuvimos en Brasilia, la capital de Brasil, y en Sao Paulo. Después de eso, ella se regresó a Venezuela, la golpearon, la quitaron el pasaporte y lleva 10 años que no ha podido salir de Venezuela y 15 meses ahora escondida. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Creo que saben todos, está toda la Armada de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Cualquier cosa puede pasar en los próximos días y, sobre todo, ella el 10 de diciembre debería de estar en Oslo, en Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz. Creo que es un tiempo interesante en el mundo y, bueno, en Venezuela con 9 millones de venezolanos en el exilio. Pero, bueno, yo no quiero hablar del pasado ni de Venezuela. Yo quiero hablar del futuro y de la vida. Yo soy ingeniero del Massachusetts Institute of Technology. Comencé trabajando en el sector energía y ahora estoy en biotecnología. También dirijo con el proyecto Millennium, que es la parte futurista de las Naciones Unidas, las tendencias de Iberoamérica, hacia dónde va el mundo, los desafíos globales. Publicamos libros sobre la humanidad en los años 50, coordiné uno para América Latina sobre el año 2030, que lo presenté en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, con Mario Vargas Llosa, y también estuve con Donald Trump un par de veces hablando sobre el futuro. En el año 2009 creamos una universidad en California. Varios amigos de MIT, de mi alma mater, los dos principales que son Peter Diamandis y Ray Kurzweil, y luego un grupo de 20 profesores que nos fuimos a Silicon Valley, a California, en la NASA, financiados principalmente por Google, para trabajar de los cambios exponenciales que vienen. Porque estamos viviendo un mundo de cambios exponenciales y la idea de la singularidad la popularizó mi amigo Ray Kurzweil, y esperamos que en el año 2045, a más tardar, vamos a llegar a la singularidad tecnológica y a la inmortalidad biológica. Y como pueden ver en la revista Time, ahí pone año 2045, the year man becomes immortal. Pero para las damas también las mujeres serán inmortales. Todos seremos inmortales a más tardar en el año 2045. Esto es lo que explica mi amigo Ray Kurzweil con el cambio exponencial que él planteó en su libro hace 20 años, La singularidad está cerca. Y cómo todo lo que se digitaliza duplica su poder cada 2 años y se reduce el precio. Esto se llama a veces la ley de Moore, pero ahora se está aplicando a todas las tecnologías que se digitalizan dentro del mundo que se está estabilizando. Demográficamente, si vemos las tendencias, la población del mundo se está estancando y está comenzando a disminuir en muchos países, incluso España. La población española nacida en España lleva 15 años disminuyendo. Y solo se ha compensado con la inmigración. Inmigrantes como yo, que soy español, pero que vivía en las Américas, u otro tipo de inmigrantes. Pero la población nacida en España lleva década y media disminuyendo. Pero no solo en España, Alemania, Italia, el país de los bambinos, no tiene niños, no hay niños en Italia. La población de Italia va a comenzar a declinar rápidamente y el peor de los casos es Japón y China. Tienen una contracción demográfica impresionante. Pero lo bueno es que la economía sigue creciendo y está creciendo exponencialmente. Si vemos los últimos 2 siglos y pico de crecimiento económico, vean que esto es una escala exponencial. En el eje vertical hay un crecimiento exponencial de la economía. Hasta el siglo XVIII teníamos como $1.000 por persona por año.
luego se llegó a los 10.000 y ahora vamos a los 100.000. El mundo cada vez se vuelve más rico y esto está ocurriendo exponencialmente, como también se puede ver en la Bolsa de Valores de Nueva York. Después de 2 siglos de crecimiento, vean cómo llueva, truene o relampaguee, la Bolsa de Valores de Nueva York y las del resto del mundo crecen exponencialmente. La economía del mundo está creciendo exponencialmente, con guerras, sin guerras, con pandemias y pandemias. Hay un crecimiento espectacular en el mundo. Y esto comenzó con la Revolución Industrial que se inició en el Reino Unido. Que fue el primer país que logró duplicar por primera vez en la historia de la humanidad su ingreso per cápita. Y le tomó 58 años, entre 1780 y 1838. Hoy, el récord mundial lo lleva China. China cada 7, 8 o 9 años duplica su ingreso per cápita. Y ahora está alcanzando India está alcanzando a China. Entonces, hoy sabemos que funciona y sabemos que no funciona. Y repito, esto comenzó a finales del siglo XVIII con la Revolución Industrial. Hasta entonces no había crecimiento económico en el mundo. La humanidad estaba estancada en lo que se llamaba la trampa malthusiana. No había crecimiento. Pero después de Malthus, que estaba equivocado, comenzó el crecimiento exponencial en el siglo XIX. La economía creció cerca del 100%. En el siglo XX creció cerca de 400%. Y en este siglo XXI, la economía mundial va a crecer 2.000, 3.000, 4.000%. Nadie sabe, pero es un crecimiento vertiginoso exponencial. Porque todo está cambiando cada vez más rápido, las cosas son más pequeñas, más baratas y mejores. Y esto es lo que se llama el cambio exponencial, que es distinto del cambio lineal. Si yo doy 30 pasos lineales, cada paso de 1 metro, después de 30 pasos he caminado 30 metros. Pero si yo doy pasos exponenciales y duplico, después de 30 duplicaciones he caminado más de 1.000 millones de metros, o 1 billón de metros, como se dice en Estados Unidos, y he dado la vuelta a la Tierra 26 veces. Es difícil de comprender esto porque pensamos linealmente, pero el mundo está cambiando exponencialmente, e incluso en el tema de la longevidad. Hace 2000 años, en el tiempo del Imperio Romano, la expectativa de vida en Roma, la capital del imperio, eran 25 años. En España, en la periferia del imperio, eran 20 años. Aquí todos casi estarían muertos ya. Si viviéramos en el tiempo del Imperio Romano, yo estaría muerto 3 veces y medio. Y no solo no estoy muerto, no pienso morir. Gracias a los avances que hay, se está duplicando la expectativa de vida, pero pronto con rejuvenecimiento. Y cada vez sabemos más en menos tiempo. En los próximos 20 años van a haber más avances científicos que en los últimos 2000 años atrás. Esto es difícil de entender. En las próximas 2 décadas vamos a ver más avances que en los últimos 2 milenios. Así que pónganse su cinturón de seguridad porque no hemos visto nada de lo que viene en el futuro. Que comenzó, repito, con la Revolución Industrial, aunque siempre han habido enemigos. Y los famosos luditas, hace 2 siglos, en el Reino Unido, querían destruir a las máquinas porque decían que las máquinas nos iban a quitar los trabajos. Y fue gracias a que ganaron las máquinas que vivimos en este mundo avanzado de hoy. La tecnología nos hace más prósperos, más ricos. Y los luditas perdieron, pero siempre han habido luditas en la historia. Los Amish, hoy en día los Amish no quieren tecnología. No quieren teléfonos móviles, no quieren aviones, no quieren coches. Quieren vivir como en el siglo XVIII. Que es cuando llegaron a América los Amish. Es bastante idiota porque ¿qué tiene el siglo XVIII de especial? No tiene nada. ¿Por qué no el siglo XIX o el siglo XV? ¿Qué tiene el siglo XVIII? Nada. Es una mentalidad bastante cerrada y, como digo yo, bastante idiota, sin ofender. Espero que no haya Amish aquí. Y en Venezuela, donde yo nací, hay unos indios que están en la frontera con Brasil que se llaman los Yanomami. Los Yanomami, por ejemplo, son más consistentes porque ellos nunca usaron tecnología. No llegaron hasta el siglo XVIII. Nunca han usado tecnología. De hecho, hasta están desnudos, lo cual tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero no usan tecnología, no quieren nada de teléfonos, no quieren nada de internet, no quieren ni ropa, que también tiene sus beneficios, ¿verdad? Y hace 5000 años
estaba seguro que el grupo de los antirruedas. Gente que no quería ruedas. Bueno, las primeras pirámides de Egipto se construyeron sin ruedas. Es impresionante el avance tecnológico, pero seguro que había los grupos antirruedas. Bueno, el cambio exponencial continúa y mi objetivo y el Singularity University es apoyar y explicar al mundo los beneficios del cambio exponencial. Cuando yo fui a la universidad, a MIT, yo utilicé esta tecnología primitiva que se llama tarjetas perforadas. Estas tarjetas perforadas eran de 10 por 100 y uno tenía que hacer agujeritos. 10 por 100 da 1000. Esto era 1K de memoria. Yo utilicé 1K de memoria. Y el problema es que esto luego no se podía desagujerear. Y se inventaron entonces las primeras memorias electromagnéticas. Y aquí tengo una, también de 1K. Pero este 1K era mejor porque se podía borrar, era electromagnético. Pero hace 40 años, cuando yo estaba en la universidad, tenía 1K mecánico y 1K electromagnético. 1K y 1K da una caca de tecnología. Yo usé la caca hace 40 años. Afortunadamente la caca siguió avanzando y pasamos de la caca a 512 cacas. Luego pasamos a este de 1.4 mega y aquí tengo un pendrive de 1 terabyte. En 40 años yo vi de la caca a 1 terabyte. Esto es 1 terabyte, que son 1000 gigabytes. Todos ustedes se van a acordar, espero, de la caca en 20 años, pero 1 terabyte va a ser caca en 20 años. Esto será la caca del futuro, 1 terabyte, para que vean lo que viene. Pero lo más fascinante es que esto está pasando de la informática a todas las ciencias. Estamos pasando de la caca a los terabytes en todas las ciencias, incluso en la biología y en la medicina. La secuencia del genoma humano comenzó en 1990 y terminó en el año 2003. Es decir, tomó 13 años y costó más de $1.000 millones. Hoy se puede secuenciar el genoma humano por cerca de los $100 en 1 hora. Y en 5 años se va a secuenciar por $10 en 1 minuto. Eso realmente es increíble. Eso hace que la caca parezca una caca. Eso se está acelerando más todavía en biología y estamos pasando, hablamos de la secuencia del genoma, lo mencionó Luis. Yo he secuenciado mi genoma varias veces, completa y parcial, para ver si cambia, etcétera, pero le voy a mostrar la secuencia parcial del genoma para que no sepan todo sobre mí. Cuando ustedes secuencien su genoma van a ver la probabilidad de enfermedades. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga cáncer de próstata? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga Alzheimer de acuerdo a mis genes? Es fascinante saber de qué vas a morir para que no mueras de eso. Porque la medicina del futuro no va a ser curativa, va a ser preventiva. Pero además, al secuenciar el genoma vas a saber de dónde vienes, de dónde son tus ancestros. Y esta es mi línea paterna en los últimos siglos. Y pueden ver efectivamente de España, pero tengo un poquito de Asia y Mongolia. Y si ven abajo a la derecha, uno de mis ancestros paternos es Genghis Khan. Así que nadie se meta conmigo. Ahora les voy a mostrar mi línea materna. Mi línea materna también de España, un poquito de Francia y gente famosa relacionada con mi madre, María Antonieta. Así que yo tengo un buen pedigrí. Todos ustedes van a saber su pedigrí cuando secuencien su genoma y van a poder reconstruir su árbol genealógico y verificar por la primera vez si su padre es realmente su padre. A la madre la conocemos, al padre no estamos siempre seguros. Pero bueno, vamos a poder reconstruir el pasado. Pero más interesante que el pasado es el futuro. Y vamos a generar nuestros niños diseñados. De hecho, este es un experimento que yo hice con una de mis alumnas en la Universidad de la Singularidad compartiendo genes. Nosotros compartimos genes. Esto es un experimento teórico, para ver cómo serían nuestros hijos y luego seleccionar las características deseadas. Esto va a ser estándar en 5 a 10 años. Todos los niños del futuro van a ser diseñados. Lamentablemente nosotros somos parte de la última generación no diseñada. Todos nosotros estamos aquí por error. Pero en el futuro vamos a diseñar a nuestros descendientes. Y además, acuérdense, no somos mucha información. Nosotros somos 3 gigabytes de información. Y en el pendrive, que por ahí se cayó, tengo un pendrive de 1 terabyte, imagínense. Y si el genoma humano son 3 gigabytes,
¿Cuántos humanos puedo meter en un terabyte? 333 humanos entran en un terabyte. Somos poca cosa. No se crean que somos muy complicados porque somos genéticamente muy sencillos. Y ahora estamos pasando de leer a escribir genomas. Escribir genomas. El primer genoma que se escribió fue el de un virus, porque los virus son los más pequeños y en el año 2000 se creó un virus artificial, un virus sin padre y sin madre, un virus creado por los científicos. En el año 2010 se creó una bacteria. Las bacterias son más complejas y tomó más tiempo hacerla. ¿Cuándo vamos a llegar a la complejidad del humano? Antes del año 2045 vamos a poder escribir, reescribir, modificar, amplificar genomas humanos. Estamos muy cerca de cambiar lo que somos nosotros mismos. Yo soy futurista y los futuristas hablamos de 4 maneras de ver el futuro. La peor manera, que es ser pasivo como el avestruz. Terrible. Gente que esconde la cabeza y no quiere saber qué va a pasar. Terrible. Un poco menos malo es ser reactivo, como un bombero que viene cuando hay una emergencia. Todavía es mejor ser preactivo, cuando compramos un seguro para prevenir. Pero lo mejor es ser proactivo, porque nosotros podemos crear el futuro. Nosotros podemos construir escenarios y llegar a ellos. Entonces, espero que aquí no tengamos avestruces, porque el avestruz no es de Valencia. Pero si tenemos avestruces, que sean avestruces tecnológicos, que utilicen la tecnología para volar y ver lo que viene. Hace 15 años atrás yo fui a visitar a uno de los ingenieros, que era escritor de ciencia ficción muy famoso, Sir Arthur C. Clarke. Yo adoro la ciencia ficción porque la ciencia ficción de hoy es la ciencia real de mañana. La ciencia real de mañana. Y Sir Arthur C. Clarke escribió muchos libros, como la Odisea del Espacio 2001, pero también escribió las 3 leyes del futuro. Y él dijo, primera ley del futuro, cuando un científico famoso dice que algo es posible, probablemente tiene razón. Pero cuando dice que es imposible, probablemente está equivocado. Segunda ley del futuro, la única manera de conocer los límites de lo posible es aventurarse más allá de los límites hacia lo imposible. Y tercera ley del futuro, cualquier tecnología suficientemente avanzada no se diferencia de la magia. Así que nosotros vamos a ver magia en las próximas 2 décadas. De hecho, cuando yo fui a MIT hace 40 años y utilizaba la caca, yo no me imaginé internet ni teléfonos móviles. Era difícil ver esto hace 40 años, cuando estábamos en el mundo de la caca. De hecho, mi primera tesis en MIT está escrita con una tecnología primitiva llamada máquina de escribir. No sé si la han visto en un museo. Esa caca tecnología existió. Yo usé una caca tecnología máquina de escribir. Bueno, luego tenemos ordenadores, tenemos teléfonos móviles, tenemos compañías globales, ahora tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué creen que vamos a ver en los próximos 10, 20 años? Vamos a ver la inmortalidad, que ha sido el primer sueño de la humanidad y que hoy sabemos que es una enfermedad curable, que es lo más interesante. Hoy se está descubriendo que es una enfermedad curable. Ese es el plan A, pero también vamos a hablar del plan B, que lo mencionó muy bien Jesús. Yo espero que aquí nadie se muera en los próximos 20 años, porque si no se han muerto, les podemos rejuvenecer, pero si se mueren, me llaman y les congelo. Esto es lo que se llama la criopreservación. La criopreservación es un sistema sofisticado de conservar los cuerpos para reanimarlos en el futuro. Hasta ahora no existía. Primero, como los animales, la gente que se moría se quedaba muerta ahí en el piso. Luego se iniciaron los entierros, luego las cremaciones y ahora estamos en la criopreservación, que es conservar tu cuerpo para reanimarlo en el futuro. Esto comenzó hace 70 años con la criopreservación de esperma. Luego tomó 20 años más entender cómo se podían criopreservar las células más grandes, que son los óvulos. Los óvulos no se pueden congelar directamente porque explotan, se forman cristales. Entonces se desarrollaron anticongelantes para criopreservar los óvulos. Y esto ya es un mecanismo estándar. Muchísimas niñas hoy, jóvenes, criopreservan sus óvulos
o embriones fecundados. Esto hoy es estándar y ya hay órganos que se criopreservan para reanimarlos en el futuro. Algo que no existía hace medio siglo, hoy es una técnica estándar y esto sigue aumentando. De hecho, yo he hecho muchos programas sobre esto. Ahí estoy en un programa aquí en Televisión Española, pero en los Estados Unidos. Hay pocos centros de criopreservación en el mundo todavía, solo hay 10 y hay cientos de personas criopreservados. Yo conozco todos estos centros, los he visitado personalmente. Este es el de Rusia, donde tenemos un español, por cierto. Tenemos 7 españoles criopreservados. Aquí están los contenedores en Rusia. Y tenemos en realidad 6,5 españoles, porque un español no es del todo español, es español francés. Y tenemos 5 gatos criopreservados. De los humanos, 1 está en Rusia, 1 está en Alemania, 3 están en Suiza y 2 están en Estados Unidos, en Alcor, donde tú mencionaste. Entonces, están en diferentes partes del mundo, porque en España todavía no se puede, aunque aquí, cerca de Valencia, hubo un fraude llamado Secrión, en Requena. En Requena hubo un grupo fraudulento que estaba cobrando 200.000 euros por un robo. Pero bueno, afortunadamente esto ya desapareció. Lo que sí es cierto que una mallorquina, Eulalia Castillejo, criopreservó a su hija y luego criopreservó a su suegra. Y ahora se ha ido a Alcor para ser criopreservada ella también. Yo criopreservé, he estado en 5 casos aquí en España y también en uno en Argentina, que esta amiga, María Entraigues, cuyo padre es valenciano, criopreservó a su madre en Buenos Aires. Pero bueno, yo no quiero hablar tampoco de criopreservación, ese es el plan B, hay muchos libros escritos de esto. Yo quiero hablar del futuro porque además Sir Arthur C. Clarke habla de la criopreservación para los viajes espaciales y como creo que todos saben, en los próximos 10 años vamos a iniciar la primera colonia en Marte y luego más allá. Yo entrené para ser astronauta e ir a Marte en el primer centro de entrenamiento que hay en España, que se llama Astroland, que queda en Santander, en Cantabria. Si alguien quiere ir al espacio, les recomiendo que vayan a este centro Astroland. Se llama Agencia Interplanetaria Astroland y entrena a astronautas para la Agencia Espacial Europea y para la NASA. Y yo formé parte de la primera generación antes de la pandemia. Pero bueno, vámonos al tema que nos interesa, que es la inmortalidad. Como dijo muy bien Jesús, el primer libro escrito por los humanos es sobre inmortalidad, que es la epopeya de Gilgamesh. El segundo libro, escrito por los humanos, en Egipto, el libro de los muertos, es un libro sobre inmortalidad. Entonces vemos mesopotámicos, egipcios y chinos. El emperador chino, Qin Shi Huang, que construyó la Armada Terracota, quería ser inmortal. Los españoles, llegando a América, buscaban la fuente de la eterna juventud. Todas las culturas, todas han buscado la inmortalidad. Es más, todas las religiones han buscado la inmortalidad. Por ejemplo, en la Biblia dice claramente en Corintios 15:26, el último enemigo que será vencido es la muerte. Pero no teníamos la tecnología hasta ahora. Ahora ha llegado el momento, el último paso que decía Luis. Y esto es interesante verlo en el tiempo de COVID. En COVID, esto era la probabilidad de muerte. ¿Quiénes eran los que morían por COVID? Los que tenían mayor edad. COVID, como básicamente todas las enfermedades crónicas, afecta a las personas mayores. No había niños que se morían de COVID, no había quinceañeros que se morían de COVID. El factor de riesgo número 1 era la edad, pero no solo en COVID. Y pongamos COVID a nivel mundial histórico en las pandemias. COVID es una pequeña pandemia históricamente. Una pequeña pandemia, es una caca pandemia. Caca pandemia. El COVID mató el 0.01 de la población. ¿Sabe cuál fue la pandemia más grande del mundo? La peste bubónica. La peste bubónica mató a 1 de cada 3 españoles. 1 de cada 3 españoles. Eso sí que fue una pandemia. 1 de cada 3 españoles murió por la peste bubónica. O la gripe española, que no fue ni gripe ni fue española, pero mató 50 millones de personas en ese momento, que equivalen a 200 millones de personas hoy. Eso sí que fue una gran pandemia. O incluso el SIDA ya está llegando a cerca de 40 millones de personas que ha matado. Esto es mucho más muertos que COVID. Pero ¿por qué COVID, que es una cacapandemia a nivel histórico, paralizó al mundo? Porque el mundo se ha globalizado y vemos la importancia de la salud. Pero esto nos da una oportunidad, porque si COVID paralizó el mundo,
y no mataba a casi nadie, ¿saben a cuántos mata el envejecimiento? Al 100% de la población. Ni siquiera la peste bubónica mataba al 100%, solo mataba la tercera parte. Pero aquí todos, si no lo sabían, están muriendo de envejecimiento, todos. ¿Y cuál es el factor de riesgo de todas las enfermedades crónicas? El envejecimiento. Si ven influenza, cáncer, Alzheimer, Parkinson, ataques al corazón, ¿cuál es la principal causa de riesgo? Es la edad. La edad es mucho peor que tomar alcohol o que fumar. Lo que te mata no es fumar ni tomar alcohol, es ser viejo. Eso sí te mata. Entonces, el enemigo no es el alcohol, el enemigo no es el cigarrillo, el enemigo es la edad. Y hoy sabemos que la edad es el centro de todas las enfermedades. Hasta ahora pensábamos que las enfermedades eran separadas. No. Hay una madre de todas las enfermedades que se llama el envejecimiento y ese es el problema. El problema no es el cáncer, el problema no es Alzheimer, el problema es la madre, la causa que es el envejecimiento. Y por eso, hace 5 años, un colega de Cambridge, Inglaterra, yo estudié en Cambridge, Massachusetts, escribimos un libro sobre el problema más grande de la humanidad. Que el problema más grande de la humanidad, a pesar de este hermoso congreso de misterio e historia, no son los nazis, no son los extraterrestres, no es el cambio climático, no son los fantasmas. El 90% de los españoles muere de envejecimiento. ¿Ustedes creen que mueren de los extraterrestres o de los nazis? No, no. 90% de ustedes van a morir de envejecimiento. Entonces, si quieren hacer algo importante con sus vidas, es matar la causa que nos mata, que es el envejecimiento. Y por eso escribimos este libro que cuando salió inmediatamente fue el número 1 de ventas, tanto en papel como en Kindle de España y de toda Iberoamérica. De hecho, hay varias copias allá y además tienen que leerlo. ¿Saben por qué? Porque el que lee la muerte no se muere. No se muere. Garantizado. Garantizado. O como dicen mis amigos gringos, or your money back. O tu dinero de vuelta. Y no hay mucho muerto que haya venido por 20 euros, ¿no? No, pero se los digo en serio porque yo estoy donando todo a investigación científica. Yo cada año dono miles y miles de euros a investigación científica. La mitad en Estados Unidos y la mitad en España. Porque mi objetivo es matar a la muerte. Y estamos muy cerca. Estamos a 2 décadas de matar a la muerte. Cada día mueren 110.000 personas de envejecimiento. Cada día. Cada año mueren 45 millones de personas de envejecimiento. Olvídense de los nazis y de la guerra. Eso fue una cacaguerra. Lo que está matando a la humanidad es el envejecimiento, más que la guerra mundial. Entonces, nada de guerras, nada de nazis, nada de extraterrestres, nada de fantasmas. Es el envejecimiento el enemigo de la humanidad. Bueno, mi libro es un mega bestseller en todo el mundo, sobre todo en China, porque la población de China comenzó a contraerse hace 2 años. China, la pirámide se invirtió totalmente por el hijo único y la población de China está disminuyendo cada año por una España menos, una España menos, año tras año. China va a una implosión demográfica. China va a perder 700 millones de habitantes para el fin de siglo. Y por eso, habrán visto hace 2 meses, estaban hablando Xi Jinping de China con Vladimir Putin sobre inmortalidad. Y les puedo decir, muy contento, que los dos probablemente se han leído mi libro, porque mi libro está, se los digo en serio, mi libro está en chino y mi libro está en ruso. Y el ruso me invitó, estuve hace 2 meses en Moscú presentando mi libro y me invitó el vicepresidente de Rusia. Estuve con el vicepresidente presentando mi libro en el Kremlin, en Rusia. Esto no es un cuento. Vladimir Putin quiere ser inmortal, Xi Jinping quiere ser inmortal y mi queridísimo amigo Javier Milei quiere ser inmortal. Y Javier Milei es no solo el primer presidente libertario, es el primer presidente inmortalista y el primer presidente que ha clonado a su perro. Javier Milei clonó su perro y ahora tiene 4 perritos y esto se lo dije yo. Estoy muy contento de ser amigo de Javier Milei, que ha dicho públicamente en La Nación, el principal periódico de Argentina, que mi libro es su libro de cabecera, La muerte de la muerte, de acuerdo a Javier Milei. Pero bueno, ¿hacia dónde va el mundo? Rápidamente, porque tenemos que avanzar hacia la singularidad.
Entre el año 2025 ahora y el año 2045 vamos a ser inmortales, no una sino 2 veces, 2 veces inmortales. Vamos a ser inmortales del hardware, el hardware va a ser inmortal. O sea, nuestra parte biotecnológica y nanotecnológica va a ser inmortal. Y nuestro software, nuestra parte cognitiva y nuestra parte infotecnológica va a ser inmortal. Esto es increíble lo que viene. Déjame que les dé el ejemplo del cerebro. El cerebro del hombre es la estructura más compleja del universo conocido. No hay nada que sepamos más complejo que el cerebro de un hombre. Bueno, veremos mañana los ovnis, los cerebros de los extraterrestres, pero no hay nada más complejo que el cerebro de un hombre. Bueno, sí, el cerebro de una mujer. Eso es más complejo. Pero fuera de esto no hay nada más complejo y el cerebro evolucionó y el cerebro sigue evolucionando y estamos viendo cómo se conecta el cerebro y cómo funciona el cerebro. De hecho, el cerebro hasta ahora tenía 3 partes. El cerebro reptílico de los instintos, el cerebro límbico de las emociones y el neocórtex de la inteligencia. Ahora se está hablando de crear un exocórtex de la superinteligencia. Y es en lo que trabaja, por ejemplo, Elon Musk. Con Neuralink, conectar nuestro cerebro a la nube. Nuestro cerebro va a ser básicamente ilimitado. Vamos a tener un cerebro sin límite, con memoria ilimitada, con transmisión ilimitada, etc. Bueno, ¿cuál es la complejidad de un cerebro? Para que tengan datos, yo soy ingeniero, me gustan los números. Un cerebro tiene 10 a las 11 neuronas. Cada neurona tiene más o menos 1000 conexiones. Esto da 10 a las 14 sinapsis, números redondos. Cada sinapsis computa a 10 Hz, 10 revoluciones por segundo, 100 revoluciones por segundo. Un cerebro rápido como el mío, 1000 revoluciones por segundo. Yo tengo un cerebro de 1 kHz, 1 kHz. Esto da 10 a las 17 operaciones por segundo. Un cerebro es una máquina que computa 10 a las 17 operaciones por segundo. Si no hablamos de la mente, del espíritu y del alma. A mí me encanta hablar de la mente, del espíritu y del alma, pero solo después de 3 copas de vino tinto. Si no, no se puede hablar del alma y esto. Bueno, todo esto lo explica mi amigo Ray Kurzweil en su libro. Y la inteligencia artificial avanza. Como saben, desde 1997 la inteligencia artificial nos gana en ajedrez, luego en juegos de conocimiento y ahora en Go, que era el juego más complejo. Pero el año pasado, AlphaFold, que es un programa de Google DeepMind, se ganó el Premio Nobel de Química por descubrir cómo se forman las proteínas. Es increíble. El año pasado hubo no 1, 2 premios Nobel gracias a la inteligencia artificial. El Premio Nobel de Química y el Premio Nobel de Física. Pero en 10 años va a ser la inteligencia artificial ella sola la que se va a ganar el Premio Nobel, para que vean lo que viene. Pero bueno, esta compañía de Google ahora ha sacado un programa que se llama Isomorphic Labs, cuyo objetivo, lo pueden leer, está en la página web, curar todas las enfermedades con inteligencia artificial. A 10 años estamos de curar todas, y en el peor de los casos 20 años, todas las enfermedades serán curadas. También lo dice Sam Altman, el de ChatGPT, OpenAI. En 20 años vamos a utilizar inteligencia artificial para curar todas las enfermedades. En el Ateneo de Madrid, yo he traído varias veces a la robot humanoide más famosa que se llama Sofía, que es muy bonita, vean, Sofía. Sofía se leyó mi libro en un segundo. Ya quisiera yo poderme leer un libro, ni el mío, en un segundo. No sé si han visto la corbata que va con el libro. Pero Sofía se leyó mi libro en español en un segundo, en inglés en un segundo, en chino en un segundo, en ruso en un segundo. Yo no puedo leer nada de esto. Sofía es increíble y esto es lo que viene con las inteligencias artificiales y los robots. Vean los últimos años de los robots de Honda y vean cómo estos robots van a tener más movimientos que los humanos y los robots van a tener sentimientos. En MIT, en mi universidad, en el Media Lab, están trabajando en los sentimientos de los robots y los robots van a ser espectaculares, espectaculares. Para las damas también van a tener sus super macho robots. Espectaculares y con una ventaja adicional, que no se van a cansar en la noche, no se van a cansar. Pero nosotros pensamos que los robots son malos, por Hollywood, ahí está Terminator, y que las robotas son malas, hasta cuando tienen robot sex son malos. Pero ¿son los robots buenos o malos? Esto depende de dónde has nacido tú.
Yo viví 3 años en Japón y en Japón aman a los robots. Aman a los robots. De hecho, ha habido ya matrimonios de humanos con robots. Esto no es cuento. En Japón. Y cada compañía japonesa hace más y más robots. Lo que viene es la sinergia, la unión, la fusión entre los humanos y los robots. Como dijo mi profesor de MIT, Marvin Minsky, uno de los 3 fundadores de la inteligencia artificial, Marvin Minsky dijo que los robots heredarán la Tierra, pero nosotros seremos esos robots. Nos estamos fusionando. Por cierto, él se murió hace 10 años y le congelamos. Él está congelado en Alcor, precisamente, hace 10 años. Pero como dijo Woody Allen, yo pienso vivir para siempre o morir en el intento. ¿Y cómo vamos a matar a la muerte? Rápidamente, unos minuticos más. Bueno, hoy sabemos que el envejecimiento es una enfermedad curable. Hemos logrado extender la vida de ratones 2 veces. Hoy tenemos ratones que viven el equivalente de 200 años humanos. Tenemos mosquitos que viven el equivalente de 400 años humanos. Y tenemos gusanos que viven 1000 años equivalentes humanos. Esto se ha hecho en las últimas 2 décadas. ¿Qué creen ustedes que se va a hacer en las próximas 2 décadas? Y acuérdense que estos cambios no son lineales, estos cambios son exponenciales. Por si fuese poco, sabemos que la inmortalidad ya existe en la naturaleza. Y se descubrió que el cáncer es inmortal en 1951 con una paciente llamada Henrietta Lacks que falleció de cáncer y sus células están vivas hoy. El cáncer está vivo hoy y sigue creciendo y sigue reproduciéndose. El cáncer es la enfermedad perfecta. No es el SIDA. Mucha gente habló hace 40 años, 50 años atrás, cuando apareció el SIDA, que el SIDA era la enfermedad perfecta porque destruye el sistema inmunológico. Eso es terrible. Pero es peor lo que hace el cáncer. El cáncer descubre la inmortalidad y se come a la persona. Uno es la comida del cáncer. Pero lo que es fascinante del cáncer es que el cáncer aparece en todos los órganos, en todas las personas, todo el tiempo. De manera que llegar a ser inmortal no es complicado, porque lo hace el cáncer todo el tiempo, en todos los órganos y en todas las personas. Y el cáncer no fue a la universidad, el cáncer no estudió, el cáncer no sabe ni leer y descubrió la inmortalidad. Lo que quiero transmitir es que la inmortalidad está muy cerca porque estamos entendiendo qué ha hecho el cáncer para ser inmortal. Pero no solo el cáncer es inmortal, también las células más importantes, que son las células germinales para la reproducción, también son inmortales. Y todos ustedes tienen células inmortales, las células germinales. Y si tienen cáncer, que espero que no, el cáncer también es inmortal. Entonces, la inmortalidad ya existe, la biología la creó y hay pequeños organismos inmortales como las hidras y las medusas y las primeras formas de vida de la Tierra, que son las bacterias con cromosomas circulares, también son biológicamente inmortales. Son organismos que no envejecen. Entonces, cuando la gente dice que la muerte hace falta, eso es falso. La vida nació para vivir, no para morir. Y las primeras bacterias no tenían envejecimiento, no morían de viejas, no existía la vejez durante 3000 años en la historia del planeta Tierra. Bueno, un amigo mío, Aubrey de Grey, que viene mucho a Madrid, él habló de esto y le llamaron charlatán. De hecho, mi universidad, MIT, le llamó charlatán. En la revista de MIT, Technology Review, dijeron que este hombre estaba loco, que era un charlatán, en el año 2005. 14 años después, en el año 2019, le pidieron perdón. Le dijeron que es verdad, estamos cerca de la inmortalidad. Vean el cambio de opinión de MIT, una universidad famosísima, importantísima, que dijeron que era imposible, a decir que estamos cerca de la inmortalidad. Y esto es lo que dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Toda verdad atraviesa 3 etapas. Primera etapa es ridiculizada, estos charlatanes. Segunda etapa es atacada violentamente por los intereses que existen previos. Y tercera etapa es admitida como evidente. Yo quiero que todos ustedes se acuerden de hoy, en el año 2045, cuando vayamos a rejuvenecer. Y se acuerden de hoy, cuando éramos viejos hoy. Porque en el futuro vamos a ser más jóvenes. Quiero que tomen fotos para que se acuerden. Oye, ¿ves en el año 2025? Cuando éramos viejos. Cuando éramos viejos. Bueno, esto lo explica mi amigo Ray Kurzweil. Estamos a 2 puentes de la inmortalidad.
Todas las compañías de Silicon Valley, todas están trabajando en inmortalidad. Google ha creado una filial que se llama Calico, California Life Company, con el objetivo de resolver la muerte. La muerte es un problema técnico y va a tener una respuesta técnica. Pero si no les gusta Google, a lo mejor les gusta Facebook, porque Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan crearon la fundación para curar todas las enfermedades en esta generación, todas las enfermedades. Ese soy yo que me estoy cortando yo. Bueno, Microsoft va a curar el cáncer, Apple va a curar también las enfermedades, Jeff Bezos ha puesto $3 billones en una compañía para curar el envejecimiento. Esta va a ser la industria más grande del mundo en los próximos 20 años. Trillones y trillones de dólares. Yo no sé qué hacen ustedes, ni me importa. Si no están en rejuvenecimiento, no están en el futuro y se van a morir. Así que métanse en esto, que comenzó con millones, hoy en día está en billones y pronto va a estar en trillones. Hace 2 años estuve con mi amigo Peter Diamandis, fundador de Singularity University, en Arabia Saudita, para el anuncio del premio más grande de la historia de la humanidad. Es un premio de $101 millones para ser entregado en el año 2030 en Arabia Saudita para demostrar rejuvenecimiento biológico. Hay más de 600 equipos de todo el mundo, incluyendo 5 equipos españoles que están trabajando para iniciar las primeras terapias de rejuvenecimiento en el año 2030. En personas entre 65 y 80 años, rejuvenecer 10 años. Esto lo vamos a ver todos. Aguanten hasta el año 2030 para las primeras terapias de rejuvenecimiento. Para los que todavía no creen en esto, el premio Nobel de Medicina del año 2012 se lo ganó un científico japonés llamado Shinya Yamanaka, a quien le tuvimos en Madrid hace 2 años y medio. Shinya Yamanaka, como pueden ver en la descripción del premio Nobel, se ganó el premio por rejuvenecer una célula. Demostró que el envejecimiento es reversible. Si todavía no lo saben, premio Nobel, que descubrió que el envejecimiento es reversible. Y ahora está trabajando con Jeff Bezos, en la compañía de Jeff Bezos de rejuvenecimiento. Pero no solo él rejuveneció células. Otro amigo que estudió en MIT, que ahora está en Harvard, David Sinclair. David Sinclair ha sido el primer científico que ha logrado rejuvenecer ojos y salió publicado en la revista Nature en el 2020 que logró rejuvenecer los ojos de ratones. Y este año estuvo en Madrid su equipo, en el evento que organizó en Madrid, en el Colegio de Médicos, anunciaron que acaban de rejuvenecer ojos de monos y que el año que viene van a iniciar el rejuvenecimiento de ojos de humanos. Y este es solo el primer órgano de todos los órganos que se está trabajando en rejuvenecer. Esto es el inicio del rejuvenecimiento de órganos de todas las personas. Bueno, y les repito, Google, que se ganó el premio Nobel, DeepMind, han utilizado inteligencia artificial para resolver todas las enfermedades. Bueno, así que los invito a Madrid, donde organizo el evento más importante de rejuvenecimiento de España y el segundo más importante de Europa, en el lugar más espectacular que el Ateneo de Madrid, que es el Colegio de Médicos de Madrid, donde daba clases Santiago Ramón y Cajal. Ahí, cada 1 de octubre organizo esto. ¿Y por qué en Madrid? Porque Madrid, por alguna razón insólita, misteriosa, eso sí que es misteriosa, es la ciudad más longeva de la Unión Europea. España es el país más longevo de la Unión Europea y Madrid, con 86.1 años, es la ciudad más longeva de toda Europa. Increíble. Vénganse todos a Madrid. Si no se quieren morir, vénganse a Madrid. Bueno, además España hoy es el segundo país más longevo, el más longevo es Japón, pero España va a sobrepasar a Japón en los próximos 20 años y mi objetivo es cambiar la bandera de España nuevamente. Saben que España era el país de non plus ultra. En el tiempo del Imperio Romano era non plus ultra, nada más allá de España. Ahora España es el país de plus ultra, de más allá. Yo quiero que España ahora sea el país de vida más allá. Un país que va a ser líder mundial en longevidad, porque ya lo es el país más longevo de España. Y por eso organizo este evento en Madrid, véngase el 1 de octubre, hacemos tours por todos los lados, los llevo a Segovia, la tierra de mi madre, al acueducto de Segovia, al Alcázar de Segovia, y organizamos la Marcha por la Longevidad. Un minuto más ya para terminar, porque tenemos la Marcha por Longevidad que comienza
Bueno, ahí pueden ver, esto es donde celebran los del Real Madrid, conocen, ¿no? El mejor equipo de fútbol. Ahí estamos en la marcha por la longevidad y vamos por el kilómetro cero, la Comunidad de Madrid, vamos al Congreso de Diputados de Madrid, vamos todos con globos, vamos ahí con globos de parar el envejecimiento. Ahí tengo unos globos si les interesa. Y vean, mira, ese circulito rojo, esa es mi madre, tiene 94 años y va en primera fila en la marcha. Con 94 años, mi madre. Bueno, el objetivo es matar a la muerte. Estamos muy cerca de matar a la muerte, de hecho, la matamos. Vean, esto fue el país, nos sacó matando a la parca. Matamos a la parca ahí frente al Congreso de España. Y bueno, yo creo que vamos a rejuvenecer muy pronto y no a través de un programa de software ruso, como FaceApp, que te hace más joven, no. Vamos a ser más jóvenes a través, entre otras cosas, de pensar en el futuro, de meditar. A mí me encanta la meditación. Y usando ciencia y tecnología. Nosotros vamos a trascender las limitaciones humanas gracias a la ciencia y tecnología. Esto se llama transhumanismo, que mencionó Jesús, que no hay tiempo de hablarlo, pero hay que hacerlo con cuidado. Con cuidado, no vamos a terminar así. El ser humano no ha existido casi en la Tierra. Solo tenemos en esta forma física más o menos 200.000 años, que no es nada. Hoy escuchamos en la mañana los dinosaurios controlaron el planeta por casi 200 millones de años. Y las bacterias inmortales, por cierto, bacterias inmortales, dominaron la Tierra por los primeros 3.000 millones de años. Entonces, nosotros solo somos el comienzo de la evolución en el planeta. Y ya voy terminando con unos pensamientos chinos, que todo tiene su yin-yang, y como ven, el yin-yang dentro tiene yin-yancito. Y el yin-yancito tiene más yin-yin-yin-yancito. Todo esto es muy complejo, hay que meditarlo. Y los chinos tienen frases para todo. Me encanta China. Yo viví 3 años en Japón, iba a China, Japón, Corea. Los chinos dicen que en vez de maldecir la oscuridad, vamos a encender una vela. Así que yo quiero encender una vela en ustedes de las posibilidades del futuro, increíbles, porque hay 2 futuros posibles. Está el futuro del mal, el futuro de Corea del Norte. El país más atrasado casi del mundo, el último país del mundo donde no hay internet pública, Corea del Norte. Mientras que Corea del Sur, que son hermanos, tiene la mejor internet de Asia. Entonces, ¿a dónde queremos ir? ¿Al futuro o al pasado? Así que un pensamiento chino, una palabra china hermosa, que los que conozcan chino o japonés o coreano o vietnamita cuando usan caracteres chinos, esta palabra significa crisis. Crisis en chino, en japonés, en coreano, en vietnamita, tiene 2 caracteres. El primer carácter, bueno, primero tienen que dibujarlo bien, no al revés o de medio lado, dibújenlo bien. Crisis tiene 2 caracteres. El primer carácter es peligro, pero el segundo carácter es oportunidad. Estamos viviendo el tiempo más increíble de la historia humana. Como dijo Jesús Calleja, este es el mejor momento para estar vivo en la historia. Y para seguir vivo, porque estamos a la puerta de la inmortalidad. Estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Así que, a leer la muerte para que no se mueran, y bienvenidos todos a Madrid. Muchísimas gracias. Bueno, ya os comentaba, amigos, que si alguien os podía convencer de que no vamos a morir es José Luis Cordeiro, ¿verdad? Por eso, después de haber escuchado a Jesús Callejo, a José Luis Cordeiro, me gustaría interactuar también con vosotros. Y después de todo lo que habéis oído, si os ofreciesen la posibilidad de vivir indefinidamente con buena salud, ¿viviríais indefinidamente? Los que queráis o los que viviríais indefinidamente, levantad la mano, a ver cómo estaría la sala. Vale, y ahora los que queréis morir. Bueno, pues está ahí la cosa, ¿eh? Está ahí la cosa. Habrá que seguir insistiendo. Pero como dijimos, el que se quiera morir, que se muera. Esto es libre.
Bueno, pues en breve vamos a hacer los sorteos, vamos a sortear unos cuantos libros y el kit de la empresa Adentro para que puedan decodificar el ADN del ganador o ganadora hoy y mañana. Ahora os comentaré de qué va esta historia, que os va a encantar. Y vamos a comenzar un turno de preguntas para Jesús y para José Luis, así que los que os apetezca preguntarles algo, este es vuestro momento. Aquí en la primera fila tenemos una mano. Mi pregunta es para José Luis. Bueno, yo con 35 años, la caca de COVID me dejó intubado. La caca de COVID se llevó a 2 seres queridos con 43 y 48 años. Y no sé si jugar a ser Dios es bueno. Y con los tiempos que estamos entre guerras, yo no sé si eso es muy bueno para los ricos y para la alta sociedad para seguir teniendo guerras, o si sería mejor arreglar las cosas que hay y dejar que la vida haga su camino. Gracias. Sí, bueno, para comenzar, primero, toda muerte es terrible y no es justificable justamente. Me alegra que te preocupen las muertes, porque tú dices que la vida siga su camino, pues es dejar que la gente se muera de COVID, por ejemplo. Eso es dejar su camino. El cáncer es natural y, sin embargo, yo creo que aquí todos quieren curar el cáncer. Bueno, vamos a hacer lo contrario. ¿Quién no quiere curar el cáncer? Muy bien, todos lo quieren curar. ¿Quién no quiere curar Alzheimer? Bueno, pues saben, lo que no hay que curar es a la madre. El cáncer, Alzheimer, incluso COVID, son principalmente enfermedades crónicas derivadas del envejecimiento. Si nosotros paramos el envejecimiento y el objetivo nuestro es que tú tengas una edad biológica entre 20 y 25. La gente entre 20 y 25 generalmente no tiene Alzheimer, generalmente no tiene Parkinson, generalmente no tiene cáncer, generalmente no muere de COVID. Entonces el objetivo es tenerte joven, fuerte y saludable. Y también es correcto que va a haber gente que se quiere morir incluso a los 20 años. Hoy hay gente que se suicida. Hay gente que se suicida hasta los 15 años. O sea, esto es una trágica realidad. Pero de nuevo, si vemos de qué mueren las personas, y por eso hice tanto énfasis, el 90% de los españoles mueren de enfermedades ligadas al envejecimiento. Entonces lo que hay que curar es el envejecimiento. Y no es dejar que la vida continúe. Pues entonces deja que te dé cáncer o deja que te dé Alzheimer. Y tú quieres tener Alzheimer, tú quieres tener cáncer. Tú... Que no se puede hacer a ser Dios y que lo que están haciendo las guerras, que terminen ya y no ser inmortales. Claro, bueno, las guerras, yo estoy también totalmente contra las guerras, absolutamente. Esto me parece algo barbárico. Sin embargo, hoy escuchamos también, no me acuerdo quién lo dijo, vivimos en el tiempo más pacífico de la historia del mundo. Cuando tuvimos la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o las guerras del siglo XIX, XVIII eran mucho peores. Estamos en el tiempo más pacífico de la historia. Nunca, no, estos son cifras estadísticas. Esto lo puedes ver, de hecho hay un grupo que compila todo esto que se llama World in Data. Our World in Data busca nuestro mundo en datos. Este es el tiempo más pacífico de la historia de la humanidad. Y este es el tiempo que vivimos más tiempo. Fíjate, como dije, en el tiempo del Imperio Romano, tú estarías muerto, no sé, 2 veces. ¿Qué edad tienes tú? Tienes la edad expectativa de vida eran 20 años. Llegamos al siglo XIX-XX con 40. Hoy hemos sobrepasado los 80 y la expectativa de vida subiendo. El nivel de riqueza. En el tiempo del Imperio Romano, todos éramos miserablemente pobres. Sí, pero hace 50 años te dejaban la casa abierta, no te la ocupaban y había... Pero, bueno, no vamos a entrar en un debate, vamos a continuar con las preguntas porque si no, no nos va a dar. Vamos, ¿quién más quiere preguntar? Daniel, que está por ahí. Bueno, José Luis, yo es que ando abrumado desde anoche cuando me empezaste a contar esto, le llevo dando vueltas a todo esto y hay una cosa que no veo. Bueno, hay 2 cosas, ¿no? Por un lado, estamos hablando de la evolución exponencial de la tecnología y, sin embargo, haces mucho hincapié en que dentro de 20 años
vamos a curar el envejecimiento, ¿no? Pero si hace 20 años veíamos en el gráfico, se descubrió Facebook, Twitter y no teníamos ni idea del ChatGPT, me parece como un poco aventurado saber que dentro de 20 años exactamente, y tal y como van las cosas, con la IA, ¿no? Vamos a ser capaces en esa cifra de curar el envejecimiento. Me parece osado, dada la velocidad y la aceleración en la que evoluciona la tecnología. ¿Por qué no antes, no? ¿Por qué no dentro de 5 años? A mí me conviene que sea cuanto antes, ¿eh? Me conviene. Soy inmortalista, ya lo sabes. Eso por un lado. Y por otro lado, tú has mencionado que no solamente se curará el envejecimiento, sino que además conseguiremos establecer la edad que cada uno prefiera, ¿no? Entonces yo necesito que me organices las Navidades de dentro de 400 años, cuando yo esté con mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, todos los cuñados, todos los suegros, todo el mundo reunido dentro de 400 años, y esa solo mi familia, ¿no? Eso con 1.000 millones de familias en el mundo. ¿Cómo nos organizamos? Sí, bueno, excelente pregunta, Daniel. Las fechas no son mías. Yo sí las utilizo mucho. Estas son de mi amigo Ray Kurzweil, que fue fundador de Singularity University, director de ingeniería de Google, y ha hecho predicciones durante medio siglo y ha estado 85% correcto en sus predicciones. Y cuando se ha equivocado es porque las cosas a veces han ocurrido antes de lo que él decía, que es lo que tú has mencionado. Es probable que esto ocurra antes, porque la inteligencia artificial tiene unas capacidades increíbles. Y por eso se ha metido Google, se ha metido Sam Altman de ChatGPT, OpenAI, a todas estas cosas. Pero bueno, sobre fechas, no son mías, es un poco los de estos gurús que ven el cambio tecnológico. ¿Qué va a pasar para tu cumpleaños 400? Mira, yo no sé ni qué va a pasar para mi cumpleaños 100, pero estoy seguro que lo voy a celebrar fuera del planeta Tierra. Invitaré aquí a Luis para que conozca otro planeta. Ahí estaré. Podemos ir a Marte o puede ser... Mira, de hecho, tú que ya vas a estar casado o divorciado, a lo mejor vas a tener muchas experiencias, puedes tener una luna de miel en la luna. ¿Qué te parece? O puedes flotar en una Marte de miel en Marte. Yo no sé qué nos depara el futuro, pero la condición humana solo ha ido mejorando con algunos altibajos, lo que decía el compañero anterior. Es verdad, han habido altibajos, pero nunca hemos vivido en un mundo más pacífico, más educado y más rico que el actual, incluso más limpio, más limpio. Si nosotros vemos cómo era Londres y cómo era el Támesis, era una cloaca. O incluso aquí en Madrid, el Manzanares era un río de porquería, un río de caca, un cacarrío. Y hoy hay patos en el río Manzanares de Madrid. Entonces, la inmortalidad nos va a hacer más conscientes de varias cosas. Primero, de la ecología, porque vamos a estar aquí para sufrir o para disfrutar el mundo del futuro. No vamos a querer vivir en una cloaca porque vamos a estar aquí. Y también vamos a ser más pacíficos. Al igual que, repito, las estadísticas, nunca hemos sido más pacíficos que hoy. Vamos a ser todavía más pacíficos en el futuro porque vamos a estar vivos para estar con nuestros amigos y contra nuestros enemigos. Vale, perdona, no quiero... pero con 10 millones de patos en el Manzanares, por muy limpio que sea, si hacemos inmortales a los patos, siguiendo esa analogía, ¿será vivible el mundo con tanta gente? Y dices, bueno, vamos a otro planeta. ¿Realmente dará tiempo a colonizar otros planetas antes de la inmortalidad? Bueno, creo que es una pregunta que hay que hacerse cuando tú estás buscando una solución como la inmortalidad, ¿no? Sí, bueno, yo me conformo que lleguemos ahora al 2045 y rejuvenezcamos y luego vamos problema por problema. José Luis, si me permites, sí. Antes de que pasemos a otro de los del público que te haga la pregunta, y hago un poco de abogado del diablo, un poco en la línea que iba. Yo creo que hay dos hándicaps muy importantes en esta teoría. Eres un optimista tecnológico, como así se te define, y además eres futurista en el sentido que crees fielmente
que la tecnología va a seguir su avance y que no va a haber ningún otro factor donde la humanidad, una vez más, pues cambiemos el curso de la historia como ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que efectivamente no nos autodestruimos, no cae ningún meteorito y que sigue la evolución. Entonces, en fin, los dos hándicaps, y por eso hago un poco de abogado del diablo, uno está expuesto, es decir, ahora somos 8.000 millones de habitantes en este planeta y evidentemente con esta tecnología, si al final conseguimos que la nanotecnología y la biotecnología y la inteligencia artificial nos permita vivir más, al final podemos ser 15.000 millones, 20.000 millones de habitantes, lo cual esa superpoblación creo que va a generar algún problema. Y segundo hándicap y segunda cuestión es, al final, y te lo digo por la experiencia de la evolución humanitaria, este tipo de tecnología casi siempre está al alcance de unos pocos, de aquellos que se lo pueden permitir, de una élite. Es decir, ¿tú crees que la superpoblación no va a generar una serie de problemas y de revueltas sociales y no crees que al final esa tecnología solo va a estar en un nicho muy concreto, que es gente poderosa, gente que realmente puede pagárselo? Bueno, esta tecnología, esto va a ser gratis, como las vacunas de COVID. Las vacunas de COVID, ¿cuánto le costó al usuario? Fue gratis. ¿Y por qué? De nuevo, y con el perdón de la expresión de la cacapandemia de COVID, porque fue históricamente una pequeña pandemia. Pero ¿por qué las vacunas fueron gratis? Porque si no eran gratis, había una revolución. Iban justamente los pobres a decir, no puede ser que esto sea para los ricos, no puede ser que esto sea para los gobernantes y que los pobres no la tengamos. Entonces, para una cacapandemia fue gratis. ¿Tú crees ahora cuando la gente sepa por qué? El COVID mató a poquísima gente y todos eran por edad principalmente. Pero el envejecimiento está matando a todos, a todos. Ustedes, si alguien aquí sabe que hay una vacuna y que la tiene Vladimir Putin o que la tiene Pedro Sánchez, ¿va a permitir que no la tengan ustedes? Va a ser absolutamente gratis como parte del sistema de seguridad social, como fue la vacuna de COVID para una cacapandemia. O sea, vean eso. Pero la otra cosa que tienen que saber es que esto va a ser muy barato. ¿Saben cuánto costaron las vacunas de COVID después de que se desarrollaron? Las más baratas eran 1 euro y las más caras 20 euros. Es correcto que la tecnología para desarrollar costó millones, billones, trillones. Y esto para eso lo pagaron los gobiernos, los pagaron las fundaciones y los pagaron los individuos ricos como Bill Gates y demás. Pero para el usuario fue gratis. Porque si no es gratis, aquí hay una revolución al día siguiente. Entonces, la otra cosa, para que sepan por qué va a ser gratis también. ¿Tú crees que tú estás hecho de diamante, titanio y plutonio? Nosotros somos agua sucia. Creo que lo saben, el 65% de uno es agua. Y no son agua Perrier de Francia o agua Evian, sois agua del chorro, del grifo. Eso es 2/3 partes. Y la otra tercera parte, ¿saben qué son? Los 6 elementos más abundantes y comunes de la Tierra y baratos. Un poco de carbono, potasio, nitrógeno, sodio, calcio, aparte del hidrógeno y el oxígeno. Eso es lo que eres tú. ¿Tú sabes cuánto vales en materia prima? 100 euros. Ni el más gordo aquí vale más de 100 euros. Somos bolsas de agua sucia. Y mantener, ahora que estamos entrando en la biología molecular y en la nanotecnología, una bolsa de agua sucia que no vale 100 euros en materia prima, se repara por 10 euros. Las tecnologías del futuro, la inmortalidad, va a costar 10 euros al año. Si comprenden lo que viene, vamos al nivel atómico molecular. Y ninguno de ustedes está hecho de titanio, de plutonio con diamantes. Son agua sucia. Vamos a seguir. Fanet estaba por aquí. Yo rogaría brevedad en las contestaciones. Tenemos a Fanet, por ahí alguna pregunta y al final hay otra y iremos terminando. Fanet. Hola, usted decía que la mortalidad dependía 100% del envejecimiento. Entonces, ¿cómo explicaría usted las enfermedades que ocurren en pediatría o las muertes fetales que no corresponden al envejecimiento? ¿Y cuál sería el punto de corte para considerar que una persona ha envejecido? Porque ocurren muertes que no necesariamente están relacionadas con el envejecimiento, como lo ha dicho usted, que dice que están relacionadas al 100%. Entonces, ¿cómo consideraría usted un punto de corte para considerar que la persona ha envejecido? Bueno, primero, el sistema biológico humano está en una edad óptima entre 20 y 25. A partir de los 25 años, todo el sistema biológico comienza a declinar consistentemente.
algunas partes más rápidas que otras. Por lo tanto, el objetivo mío y de personas que están en esto es tener un cuerpo biológico de 20 a 25 años. Esto elimina las enfermedades crónicas. Hay enfermedades que no son crónicas. Por ejemplo, la malaria no es una enfermedad crónica, es un mosquito que te ha picado y te ha metido un parásito. COVID tampoco es una enfermedad crónica, a pesar de que los que mueren son las personas principalmente con edad. Y hay cánceres que son genéticos. Y hay algunos tipos de cáncer, también por ejemplo la leucemia, que le da también a los niños. Entonces hay unas enfermedades que no son crónicas, que no son por la edad, pero esas también las vamos a curar. Estas son de las primeras enfermedades que vamos a curar. Estamos cerquísima, cerquísima. Y no me creas a mí. Mira lo que están haciendo los científicos, mira lo que está haciendo Isomorphic Labs. Vamos a curar todas las enfermedades en los próximos 10 a 20 años, todas. Las crónicas y las no crónicas. Mira, se está trabajando en vacunas para en 5 años eliminar el SIDA finalmente, después de medio siglo de una pandemia peor que COVID. El SIDA ha matado a más de 40 millones de humanos. Para matar también la malaria con una vacuna y también el cáncer. Estamos muy cerca de estos avances. Pero bueno, igual, la segunda parte del envejecimiento comienza a partir de los 25 años. Comienza el declive. Terrible, terrible. Tenemos una pregunta por ahí. Yo quisiera hacerle una pregunta. Si usted escucha la noticia que leí yo, que hoy en día ha nacido el niño, en general, que vivirá 1000 años. Claro. Sí, sí, esto... ¿Qué significa eso? Bueno, esto es una expresión, de hecho la usamos mucho, la utilizo yo mismo también, y está en mi libro, si lo quieres leer, que la gente ya que ha nacido pues va a vivir, y no solo 1000 años, mira, el que aguante los próximos 20 años, cuando vamos a tener las terapias de rejuvenecimiento, va a ser básicamente inmortal. Aunque la palabra inmortal es incorrecta, porque para tú ser inmortal tienes que llegar al final del tiempo. Y nadie sabe cuándo va a ser el final del tiempo, y nadie sabe si viene un cometa que se estrella contra la Tierra y nos mata a todos. Pero lo que vamos a matar es al envejecimiento. En 20 años no existirá envejecimiento biológico. En eso trabajamos, en tener una edad biológica de 20 a 25 años, indefinidamente 25 años. Y por lo tanto, la persona que va a vivir 1000 años, mira, bueno, yo mismo, yo no pienso morir. Y no solo no pienso morir, y si quieren nos tomamos una foto luego, yo pienso tener 20 años biológicos en 20 años. Mi cuerpo, yo trabajo para que mi cuerpo, que tampoco es que esté mal, pero bueno, para que mi cuerpo sea de 20 años en 20 años. Ese es mi objetivo. Vamos a terminar ya. Una última pregunta por el fondo. Creo que había una mano levantada por ahí. Luis. Hola, buenas. A ver, yo en un momento de tu charla has hablado sobre los que estamos avanzando con el tema de que cuando llegará un momento en que lo que son los infantes que nacen ya podremos modificarlos a nuestro parecer. Entonces, me parecería que me dijeras, a ver, en dónde trazarías tú la línea ética, porque claro, eliminar las enfermedades está muy bien, pero ya, ¿cuál es la línea ética entre modificar las enfermedades, que es lo necesario, a el capricho de modificar a mi hijo a mi parecer? Es decir, yo quiero que mi hijo tenga ojos verdes, que tenga cierta nariz, con el pelo rubio. Entonces, al final, ¿no crees tú que se perdería la esencia de por así decir, que cada persona sea única en el mundo? Mira, esto es lo que dijo Jesús también hablando del tema del transhumanismo. La ciencia y la tecnología va a permitir trascender todas las limitaciones humanas y llegar a ser superhumanos. Yo creo que en el futuro vamos a ser súper longevos, súper inteligentes y vivir en un mundo de superabundancia. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de modificarnos. Esto no lo tuvieron nuestros ancestros y nosotros somos monos modificados. Un grupo de monos evolucionó al azar, esto no fue planificado por los chimpancés, y se convirtieron en nosotros. Nosotros ahora sí estamos en la capacidad de continuar esta evolución y yo creo que la mayor parte de la humanidad va a querer evolucionar hacia el futuro. Entonces,
yo no veo que esto sea un problema mientras tú lo hagas en libertad, mientras tú respetes la libertad de los otros. Por ejemplo, yo respeto totalmente la libertad de los que se quieren morir. Yo no les voy a matar, pero el que se quiere morir, que se muera. Yo lo que sé es que yo no solo no quiero morir, yo quiero vivir más, quiero ser más joven, quiero ser más inteligente en un mundo más rico y abundante. Y yo trabajo para eso. Y esto cae dentro de lo que es el transhumanismo, que no quería entrar en el tema del transhumanismo porque... No vamos a entrar. No vamos Exacto. A entrar, no vamos a porque entrar. toma Vamos a mucho. entrar. No. Vamos a terminar ya con una última pregunta que la señora lleva la mano levantada mucho rato, por favor. A ver, creo que está apagado. Mira. ¿Qué pasaría con el espíritu? Bueno, yo mencioné que necesito 3 copas de vino tinto para hablar del espíritu, del alma. Entonces, pues no sé, luego nos tomamos un vinito y hablamos. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un honor teneros por aquí. José Luis, Jesús, gracias de corazón. Y bueno, ya habéis visto, ¿no? Puro espectáculo lo que hemos tenido aquí en el Congreso de la Tecnología.